En el trabajo, en casa, en el taxi y en el bus. RCN Mundo. Con todo el mundo. 7:33 a.m. Saludamos a Sandra Urrutia, la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones en Colombia. Ministra, buenos días, bienvenida a RCN Mundo. Buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo está? Bien, ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Varios retos al frente de su cartera. Uno inclusive que ha sido mencionado en los últimos días por el presidente Gustavo Petro, y es el tema de la conectividad. Y ahí usted tiene un reto enorme, y es romper, quebrar, hacer que el pueblo colombiano olvide lo que pasó con centros poblados, ahora centros digitales, y lograr que ese proyecto salga adelante. Sí, señor. El reto es bien interesante. Eso es una parte, pero hay otros retos que también nos están esperando. Del tema de centros digitales o de centros, lo que se conoce como centros poblados, yo empecé en mi empalme y lo que hice fue prioritariamente revisar ese tema para ver el estado de las acciones que ha instaurado el ministerio. Puedo decirles que ya las acciones jurídicas que se tenían que hacer se hicieron, ya el tema se presentó ante las diferentes autoridades fiscales, judiciales, disciplinarias, y esos procesos van andando. Aquí lo que me corresponde en ese punto pues es apoyarlos en la información que necesiten, en hacer el seguimiento para buscar que los recursos públicos son sagrados y en esa medida se tomen las acciones. Pero la buena noticia es que también ya se firmó un contrato nuevo con la Unión Temporal Colombia Conecta, que está conformada por ETV y Skynet, en la que van a cumplir con las conexiones que estaban pendientes. Ahí sí es donde yo tengo bastante margen de acción y lo que voy a hacer es dedicarme para que esas conexiones se den. Por otra parte, pues también voy a tomar unas medidas internas para que tengamos puntos de control y mitigar el riesgo para que esto no vuelva a suceder. Es decir, ministra, para evitar que se vuelva a registrar lo de los 70.000 millones de pesos, la idea, si le entiendo bien o si quiere precisarla, es que esta conexión de la Colombia excluida, como la ha denominado el alto gobierno, la puedan hacer los mismos operadores que hay hoy en las principales ciudades. Por ejemplo, ya ha mencionado usted a la ETV, ¿hay otros más que podrían participar? Sí, señor. En efecto, una de las tareas principales que me dio el señor presidente es, Sandra, tiene que lograr la conectividad de donde falta ya llegar a la última milla, de llegar a los centros educativos para que los niños de la ruralidad puedan tener acceso, para que los emprendedores de nuestras zonas apartadas puedan presentarle al mundo sus ideas, en donde puedan tener acceso al conocimiento. Y lo claro aquí es que vamos a utilizar todas las posibilidades que haya. Vamos a revisar de lo que ya existe, qué podemos utilizar para lograr ese propósito. Pues en esa medida tendré una escucha activa de todos los actores para pasar de los documentos que hemos dejado, de los estudios, a la acción. Esa es como una de mis prioridades. Ministra, sin duda cuando uno piensa en conectar, piensa efectivamente en reducir brechas, piensa efectivamente en disminuir la desigualdad de nuestro país. De todas las regiones, ¿cuál es en estos momentos la que más ve rezagada a usted, que le preocupa y a la que le va a poner el ojo prioritariamente? Bueno, todo lo que eran los antiguos territorios nacionales están pues muy desconectados. Mi Boyacá también. En realidad creemos que están muy lejos, pero no. Aquí, Bogotá, Sumapaz, las zonas también cercanas, si bien ya estamos en las grandes ciudades y ya hay una buena conectividad, yo creo que en toda Colombia hay zonas, en el Caribe también, que en realidad necesitan esa conexión. ¿Qué veo que es prioritario analizar? La ruralidad. Tenemos que llegar con soluciones efectivas porque ahí estamos generando una brecha que es muy complicado para la sociedad. Por ejemplo, yo les cuento lo que pasó en la pandemia. Mis hijos tenían la conectividad y podían recibir las clases porque estamos en Bogotá, conexión pues como su horario normal. Pero en Aquitania, mi pueblo, en donde yo veía, por ejemplo, familiares en donde estudiaban en el colegio público, en donde lo que se hacía era el gran esfuerzo porque la profesora con sus propios datos llamaba a los papás y por WhatsApp les mandaba la tarea,
o tenían que acudir a las fotocopias y a las fichas para que los niños no se quedaran rezagados. Yo creo que todos los colombianos nos merecemos igualdad de oportunidades y en esa medida pues ese va a ser uno de mis focos fundamentales de trabajo. Buenísimo, muy importante. Oiga, ministra, y si me permite una cuñita, nosotros que estamos viajando en Noticias RCN con toda por Colombia y que en ese sentido hemos recorrido buena parte del país, Amazonas, échele ojo a lo que está pasando en Amazonas. Realmente fue muy difícil hacer esa transmisión, pero más allá de eso, toda la gente que se nos arrimaba nos decía, oiga, ayúdenos. Y asumimos ese compromiso desde Noticias RCN y se lo traslado inmediatamente ahora que tenemos esta primera oportunidad de conversar. Amazonas está de verdad con unas fallas de conectividad enormes. Ya tienen una aliada para pues trabajar de la mano con los diferentes actores. Esta industria es muy robusta, pues también el Estado está muy pendiente y la ciudadanía para sumar y poder lograr pues que esa conectividad que nos merecemos podamos lograrla en un periodo de tiempo razonable. Sí, señor. Ahora, ministra, ¿qué visión tiene usted ahora al frente de esta cartera de la expansión de la fibra óptica en el país? ¿Qué va a hacer desde su ministerio, como ha dicho el presidente Gustavo Petro, para masificar la fibra óptica? Bueno, tenemos una infraestructura instalada en todo el país. Esos son proyectos que lo que vamos a hacer es sumar de lo que ya las diferentes iniciativas que ha trabajado el gobierno y de periodos anteriores. Y lo que vamos a buscar, y ya tengo un equipo de trabajo que está en ese tema, y es buscar de las experiencias que ya tenemos acá cercanas, qué podemos adoptar e implementarlo, con una ventaja para mí, que nosotros tenemos recursos para poder gestionar y poder lograr cerrar esa última milla. ¿Qué les digo por ahora? Pues que llevo 2 días al frente ya con los, digamos, del empalme, que es muy precario, pues porque apenas me tomé como los temas estratégicos, pero ya tendré oportunidad de revisar a fondo pues los demás documentos que hayan. Estoy abierta a escuchar diferentes alternativas. Todo lo que sume con ese reto de conectividad, cuenten conmigo, porque lo que sí quiero es que sumemos esfuerzo para que esto se haga realidad. Tengo la experiencia pues de trabajar en este sector y de estar en diferentes autoridades yo casi desde estos 18 años pues he sido servidora pública en su gran mayoría, conozco la problemática, sé dónde están los que nos pueden ayudar y siento que mi papel va a ser de articulación. Voy a escuchar, una escucha activa para la acción. Esa es como mi premisa fundamental. Sí, ministra. Todo parece indicar, y siguiendo con esto que estamos hablando de la conectividad, que ya está listo el camino para la implementación de la red 5G. Solo haría falta la subasta. ¿Cómo cree usted que se puedan dar los plazos y las fechas de aquí en adelante? Además, perdón, sí. Chucho, con algo adicional, y es que el presidente Petro, según tengo entendido, piensa que eso lo debería hacer el Estado, que tradicionalmente no ha sido muy buen administrador en esos campos, ¿no? Sí, señor. Bueno, el espectro radioeléctrico, por premisa de la Constitución, pues tiene que ser, siempre para su asignación, tiene que hacerse bajo un proceso abierto. Aquí en el 5G lo que se va a asignar pues es espectro. Yo que revisé también en estos 2 días, también es un tema prioritario, ya están los estudios, ya el Ministerio de las TIC tiene una hoja de ruta y un documento, lo mismo la ANE ya ha hecho unos análisis. ¿Qué nos hace falta? Ponerle un cronograma ya de actividades para empezar a hacer, como ustedes lo dicen, ese proceso de licitación, porque eso es un cumplimiento legal y solamente se podrá hacer así, donde haya pluralidad de oferentes, donde haya una valoración de espectro a un precio que sea pues justo, un precio que permita maximizar el bienestar social de los colombianos, que esos son premisas de la ley que hay que cumplirlas. En esa medida, ¿qué es lo que nos toca hacer? Ponerle fecha. Pues tendré que escuchar a los diferentes actores, revisar con las demás autoridades del Estado qué plazo nos vamos a fijar para implementar las acciones para que esto se haga realidad. Pero el espectro están los estudios, ahora lo que hay que pasar es de los documentos a la acción. Eso es lo que nos toca. 7:42 a.m. Le agradecemos a Sandra Urrutia, ministra de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, la ministra TIC del gobierno de Gustavo Petro. Gracias, ministra, por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y muy buen día. Bueno, Juan Manuel,
interesante escuchar este primer acercamiento de la ministra con nosotros, ¿no? De lo que puede venir, tiene muchos retos. De acuerdo, muchos retos, 5G, fibra óptica, expansión para, digamos que reemplazar el esquema de centros poblados acudiendo a operadores tradicionales. Y ¿sabe qué? Lo más importante es que la ministra sabe de lo que está hablando y eso se le nota.